Una desconcertante investigación por asesinato. Todas y cada una de las prometedoras pistas que teníamos se quedaban en nada, y los posibles sospechosos no terminaban de encajar. Un asesino que anda suelto. Una de las personas más infames y crueles que jamás he conocido. Y un campus aterrorizado. Era abrumador. Aquello no tendría que haber pasado. Universidad de South Alabama. Un campus en expansión de 500 hectáreas con más de 8.000 estudiantes. Durante el otoño de 1980, la joven Catherine Foster está disfrutando de su primer año en la universidad y viviendo una vida de ensueño. Catherine representaba el ideal de joven americana. Le iba muy bien en las clases y en el deporte. Y pasaba mucho tiempo ayudando a niños desfavorecidos. Tiene un prometedor futuro por delante. Sus padres sabían que le iría muy bien en la Universidad de South Alabama. Esperaba muy buenas notas, un gran trabajo y una brillante trayectoria. Tenían un programa muy bueno de fisioterapia, que era la carrera en la que estaba interesada. Por si fuera poco, Catherine ha ido a la universidad con su novio, Tom Jadon, desde su ciudad natal en Pascagoula, Mississippi. La pareja de jóvenes está entusiasmada de vivir en la grande y excitante ciudad de Mobile. Además, Tom disfruta de una generosa beca deportiva. Tom había aceptado un puesto como jugador de fútbol en la Universidad de South Alabama. Tisha Sullivan, otra buena amiga del instituto, también asiste a la South Alabama. Catherine Foster, Tom Jadon y Tisha Sullivan fueron al instituto privado Nuestra Señora de la Victoria. Era muy pequeño. Los tres estaban muy unidos. Iban juntos a eventos deportivos, a actividades de la iglesia, a actos de caridad. Y después del instituto siguieron siendo amigos en su primer año de universidad. Al poco, otra cara familiar se une al grupo. Una brillante deportista de su ciudad natal que conoce a Tom de varios eventos deportivos, llamada Jamie Kellam. Jamie fue una excelente tenista durante la secundaria y recibió varias ofertas de beca de la zona del sureste. Pero en cuanto supo que Catherine, Tom y Tish iban a ir a la Universidad de South Alabama, renunció a las becas e inmediatamente se matriculó en la misma universidad. En su primer año en la universidad, las cosas no pueden ir mejor. La mañana del jueves del 21 de febrero de 1980, Catherine y Jamie dejan sus libros y salen para encontrarse con Tish e ir a dar una vuelta por la ciudad. Tish, Catherine y Jamie llevaban tiempo pensando en ir de compras. Querían ir a comer mientras estaban fuera del campus. Lo habían planeado durante días. Pero Catherine nunca hará esa salida. Y lo que está a punto de ocurrir en los siguientes 30 minutos cambiará para siempre la vida de todos cuantos la rodean. Catherine le dijo a Jamie que se había olvidado algo, su bolso o el talonario, y que lo necesitaba antes de salir de compras, que iba a buscarlo y después se reuniría con ella en su coche en el aparcamiento. Catherine nunca aparece. Y cuando Jamie vuelve a la residencia a buscarla, no la encuentra por ningún sitio. Llega Tish, pero no hay rastro de Catherine. Tish, Sullivan y Jamie pensaron que se habría encontrado con Tom, que se habrían ido a la biblioteca a estudiar o a buscar algo para comer. Así que ellas dos se fueron por su cuenta. Al caer la noche, Catherine todavía no ha regresado a la residencia. Nadie sabe nada de ella, ni siquiera su novio, Tom. Sus amigos empiezan a preocuparse.
Tish y Jamie fueron preguntando al resto de sus amigos. Descubrieron que nadie había visto a Catherine desde primera hora de la mañana. Los amigos de Catherine llaman a su familia en Pascagoula, pero tampoco saben nada de ella. Lo único que pudieron sacar en claro fue que Catherine y su hermano pequeño habían hablado el jueves por la mañana antes de que ella desapareciera. Catherine no mencionó nada fuera de lo normal, solo fue una conversación informal. La familia se puso en contacto con la policía de Mobile a primera hora de la noche del jueves para denunciar la desaparición. Pero la policía no investiga la desaparición de un adulto hasta pasadas 24 horas. La noche transcurre y el paradero de Catherine sigue siendo un completo misterio. El viernes por la tarde habían pasado ya 24 horas, por lo que la policía de Mobile inició la investigación sobre la desaparición de Catherine Foster. Otro día y otra noche se suceden, y el sábado por la mañana, los amigos de Catherine comienzan a asustarse. ¿Y si algo horrible le ha ocurrido? ¿Podría pasarles también a ellos? Decenas de estudiantes se unen a la policía en la búsqueda por todo el campus. Y aproximadamente a las 10:35 de la mañana se dio el aviso de que habían encontrado algo. Catherine Foster deja de estar desaparecida. Parecía que la hubieran puesto allí. Su ropa estaba limpia. No había rastro de suciedad. Tampoco signos de violencia. Tenía el pelo extendido a un lado. Se hubiera dicho que se había tumbado sobre las hojas para dormir, a no ser que tenía 2 agujeros de bala en la cabeza. Nadie puede imaginar quién haría una cosa así y por qué. La conmoción y el temor se extienden rápidamente por el campus. Yo me gradué en la misma institución y el hecho de que una estudiante fuera asesinada en el campus era algo abrumador. Aquello no tendría que haber pasado. La policía está decidida a resolver el caso con rapidez. Lo que no saben es lo larga y complicada que resultará la investigación del caso Catherine Foster. La conmoción impera en la Universidad de South Alabama tras haber hallado el cadáver de Catherine Foster, una estudiante de primer año en las afueras del campus. Había un gran número de personas presentes alrededor de la escena del crimen cuando se encontró el cadáver de Catherine. Estaban los del equipo de búsqueda, a quienes había que interrogar, y muchos amigos de Catherine que fueron apareciendo a medida que se corrió la voz por el campus que habían encontrado su cuerpo. Mientras la policía acordona la escena del crimen, aparece una estudiante con información crucial. Era una chica que vivía en una residencia cercana a la de Catherine y que padecía crisis asmáticas agudas. Recordaba que a las 2:38 de la madrugada del sábado había sufrido un ataque de asma. Había ido a por el inhalador y al acercarse a la ventana para tomar aire, le pareció oír lo que podían ser 2 petardos o 2 disparos. Si esos ruidos fueron los letales disparos, eso significa que Catherine seguía con vida más de 24 horas después de desaparecer. Entonces, ¿dónde estuvo todo ese tiempo? Con suerte, la autopsia proporcionará algunas respuestas. Basándose en la ausencia de signos de descomposición, el médico forense determina que la hora estimada de la muerte de Catherine fue entre 8 y 24 horas antes de ser encontrada. El asesino le disparó de cerca con una pistola del calibre 22. Miramos la cronología y confirmamos que la señorita Foster pudo haber muerto a las 2:38 de la madrugada del sábado, lo que encajaba con los disparos que la estudiante había dicho escuchar.
Pero curiosamente, no hay rastro de agresión sexual ni de heridas defensivas de ningún tipo. Si Catherine fue secuestrada y retenida, no opuso resistencia. De vuelta en el campus, los investigadores interrogan a decenas de estudiantes, empezando por los amigos más cercanos de Catherine. Pero nadie puede explicar cómo ni por qué la estudiante desapareció a plena luz del día y acabó muerta. Jamie Kellam, la última persona en ver a Catherine con vida, no puede evitar culparse a sí misma. No paraba de llorar y lamentarse. Mucho más que el resto de los compañeros de clase de Catherine y del instituto, que la conocían de toda la vida. Los investigadores interrogan a Jamie, pero es imposible que haya podido matar a Catherine. A las 2:38 de la madrugada del sábado, estaba fuera del campus, pasando la noche con una amiga y su familia. La policía revisa sus expedientes en busca de cualquiera con un historial de secuestro de mujeres. Encuentran a un sospechoso que encaja con el perfil y tiene acceso al campus. Unos meses atrás, un tipo había intentado violar y secuestrar a una joven. Durante la investigación, descubrimos que había encontrado trabajo en la Universidad de South Alabama, en el departamento de mantenimiento, y debido a sus anteriores acciones, pensamos que merecía la pena considerarlo sospechoso. La policía lo detiene para interrogarlo. Esta persona parecía un sospechoso con todas las de la ley por la oportunidad que le había brindado su trabajo en el campus. Debido a su pasado, pensamos que era el sospechoso perfecto. Pero obtuvimos una información que lo situaba en otro sitio del campus en el momento en el que Catherine desapareció y tenía una coartada. Ya que la autopsia no revela signos de lucha, los investigadores se preguntan cómo fue secuestrada. El mayor problema en aquel momento era descubrir cómo se la pudieron llevar del campus contra su voluntad. Era el campus de una universidad. Había gente por todas partes, a todas horas, y nadie había escuchado gritos ni nada parecido. Entonces pensamos que podría haber sido un amigo cercano o algún conocido, o bien alguien con autoridad, como por ejemplo un guardia de seguridad o la policía, quien la hubiera hecho marchar voluntariamente. La policía interroga a los dos guardias de seguridad que estaban de servicio la noche del asesinato de Catherine. Los agentes Stoney Stewart y Michael Maris les cuentan a los investigadores que estuvieron juntos la noche del asesinato. Su supervisor corrobora esta versión. Sin embargo, sí poseen información valiosa para la policía. Parece que la joven asmática no fue la única que oyó algo a altas horas de la madrugada en la que dispararon a Catherine. Los dos guardias de seguridad que estaban de servicio esa noche nos contaron que sobre las 2:30 de la madrugada, mientras se encontraban en las inmediaciones de las residencias, escucharon 2 petardos o 2 disparos y fueron a comprobar si provenían de las dependencias del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva. Nos dio la impresión de que situar la muerte de Catherine a las 2:38 de la madrugada del sábado era una estimación factible. Aunque la policía sabe cómo y cuándo fue asesinada Catherine, no tienen ni la más mínima prueba que les ayude a descubrir quién lo hizo. Sin nuevas pistas que la hagan avanzar, la investigación se estanca. En ese momento, la policía tiene un golpe de suerte al aparecer un nuevo sospechoso. Un hombre acudió a nosotros y declaró que su hijo, un enfermo mental que había estado en tratamiento, se había llevado su vehículo la noche en que Catherine desapareció. El hombre encuentra una pistola del calibre 22 en el coche, el mismo calibre utilizado para matar a Catherine. El padre estaba muy alterado porque temía que su hijo, al que habían diagnosticado de enfermo mental, hubiera podido ser el que secuestró y asesinó a Catherine Foster. Nos entregó un arma que enviamos al laboratorio forense para que la analizasen.
Mientras tanto, los investigadores buscan en la espesa zona boscosa detrás de las residencias cualquier secreto oculto. Sombrío y aislado, es el perfecto patio de recreo para un asesino con algo que esconder. La policía registra el campus por completo en busca de pistas que hayan pasado por alto, pero regresan con las manos vacías, hasta que trasladan la búsqueda de la tierra al agua. Decidimos buscar en el fondo de un estanque de patos situado al lado de la biblioteca de la universidad. La visibilidad era nula. Era como buscar con los ojos cerrados, aunque los tuvieras abiertos. A los 15 minutos de estar en el agua, descubrí una pistola en el fondo. Fue un momento muy excitante, primero por encontrarla y luego por la posibilidad de que se hubiese usado en un caso de asesinato. Fue un gran acicate. La policía tiene ahora dos posibles armas homicidas. Una coincidencia en cualquiera de ellas podría llevarles directamente al asesino de Catherine. Sin embargo, el laboratorio de balística comunica aún resultados decepcionantes. Ninguna de las armas fue usada para matar a Catherine Foster. Y los investigadores se están quedando rápidamente sin opciones. La mayoría de nosotros nos sentimos muy frustrados, porque parecía que todas y cada una de las oportunidades y todas y cada una de las prometedoras pistas que teníamos se quedaban en nada, y los posibles sospechosos no terminaban de encajar, porque tenían coartadas y podían justificar dónde estaban en el momento, así que la investigación resultaba bastante frustrante. Un asesinato sin resolver. Un asesino que anda suelto. Un campus aterrorizado. Pero justo cuando el caso amenaza con estancarse, ocurre otra misteriosa muerte que lo llevará en una nueva e inquietante dirección. La policía está desconcertada después de haber encontrado muerta a la estudiante de primer año Catherine Foster en el campus de la Universidad de South Alabama. No tienen pistas, motivaciones, ni ningún sospechoso viable. El tiempo pasaba y era muy difícil avanzar en la investigación. Y hay más casos que requieren su atención. La policía acude a una residencia cercana al campus, donde un hombre ha aparecido muerto por una aparente sobredosis de somníferos. Parecía que el individuo se había suicidado. Y por su estado se diría que llevaba muerto 3 o 4 días. La policía conoce al muerto. Se trata de Michael Maris, uno de los guardias de seguridad que estaba de servicio la noche del asesinato de Catherine. Tras registrar su casa, queda claro que Maris se había obsesionado con el caso. Una de las cosas más insólitas que encontramos fue la copia del informe de la autopsia de Catherine Foster. Maris había revisado el informe y había subrayado algunos aspectos de la investigación. Había tomado notas en las columnas a los lados del informe mecanografiado. La gente no suele hacer esas cosas. Pero, como la policía pronto descubrirá, Maris era un hombre trastornado. Maris era una persona muy frustrada. Descubrimos que había solicitado empleo en numerosos organismos policiales, pero cuando llegaba a la evaluación psicológica, normalmente era desestimado. Hasta ese momento, todo lo que había podido conseguir eran trabajos de seguridad en South Alabama y en un centro de salud mental, por lo que parecía obvio que era muy desgraciado. Desgraciado y macabro. Estaba obsesionado con la muerte y con el suicidio, y en algunos de sus escritos incluso hablaba de ejecuciones, sobre cómo se debe llevar y poner de rodillas a una persona, y cómo dispararle en la nuca. Así, en resumen, podríamos decir que se trataba de una persona muy extraña, que tenía una personalidad que no era nada corriente. La policía continúa registrando la casa, y en el desván sobre el garaje,
hacen un descubrimiento escalofriante. Algo parecido a una jaula, aunque lo bastante grande para una persona. Por supuesto, al principio pensamos que allí pudo ser donde Catherine Foster estuvo retenida. Había un colchón sucio, unas sábanas mugrosas, y todo estaba asegurado con una puerta con bisagras y un cerrojo para poder cerrarla y retener a alguien allí. ¿Han encontrado los investigadores al asesino? ¿Podría Michael Maris haberse escabullido durante su turno para matar a Catherine después de tenerla retenida? Pensamos que el tipo de perfil encajaba. Todo parecía indicarnos que sería un posible sospechoso. Los detectives observan detenidamente los registros laborales de Maris durante la semana del asesinato de Catherine. Y de pronto, el sospechoso perfecto ya no lo es tanto. Cuando empezamos a analizar el tiempo que estuvo Catherine desaparecida, desde el jueves al sábado, pudimos determinar que Maris estuvo trabajando. No faltó ninguno de sus turnos. La señorita Foster no mostraba signos de haber sido encerrada o retenida. Y pensamos que si este hubiera sido el caso, si hubiera estado retenida en algún lado, debería haber presentado signos de resistencia. Entonces, ¿por qué tiene el guardia de seguridad una jaula en su casa? Descubrimos que el espacio encima del garaje estaba destinado para recluir al abuelo del señor Maris, que padecía demencia senil. Al parecer le encerraban literalmente en esa zona y cerraban la puerta para evitar que deambulara por el vecindario. Los detectives descartan oficialmente a Maris como sospechoso en el caso. Y la investigación vuelve al punto de partida. El caso había avanzado muy lentamente y se estaba estancando. Y así seguirá durante los años venideros. Un asesinato sin resolver en el campus universitario. Hasta 2 décadas después, no saldrá a la luz un secreto que dará finalmente una vuelta de tuerca al caso. Han pasado 20 años desde que la estudiante de primer año, Catherine Foster, fuera asesinada en la Universidad de South Alabama, dejando tras de sí muchas preguntas sin respuesta. Se le dio mucha publicidad. Fue un caso famoso en la comunidad de Mobile. En 1993, una reportera de noticias de televisión se interesa por el crimen sin resolver y comienza a investigar el caso por su cuenta. Sus reportajes se emiten en los estados de Alabama y Mississippi. El renovado interés en el caso es el detonante para una sorprendente llamada a la policía de Mobile por parte de un agente de la ciudad natal de la víctima, Pascagoula, Mississippi. Recibí una llamada de la policía de Pascagoula. Me dijeron que tenían a una persona en la comisaría con información sobre uno de los asesinatos sin resolver, el de Catherine Foster. El agente Morgan está ansioso por escuchar lo que el nuevo informante tiene que decir. Me dirigí a Pascagoula para hablar con el testigo, Ricky Charlton, quien me contó que una mujer de su grupo de Alcohólicos Anónimos le había confesado haber matado a una chica en el campus de South Alabama. Ricky conoció a esa mujer en Alcohólicos Anónimos mientras trabajaba en los pasos del programa. Uno de ellos consiste en compensar a todas las personas a las que hayas perjudicado. Como la víctima estaba muerta, le preguntó a Ricky qué podía hacer al respecto. Ricky identifica a la asesina confesa como Jamie Letson. A los investigadores no les suena hasta que descubren su apellido de soltera. Jamie Letson resultó ser Jamie Kellam. Se había casado y divorciado, pero seguía usando el apellido de su exmarido. Resulta que Jamie fue la última persona en ver a Catherine con vida.
Al principio de la investigación se consideró a Jamie sospechosa. Sin embargo, tenía una coartada para la que se creía la hora de la muerte de Catherine. El extraño comportamiento de Jamie tras la muerte de Catherine siempre levantó sospechas. El comportamiento de Jamie era tan extraño y desmesurado que muchos de los amigos de Catherine y su familia lo notaron y se molestaron. De hecho, incluso se fijaron en que parecía fingido y simulado, casi como si quisiera montar un espectáculo con su pesar. Según el confidente de Jamie en Alcohólicos Anónimos, todo tenía que ver con el novio de Catherine, Tom. Jamie le contó a Ricky que había conocido a Tom en el instituto. Se había encaprichado de él y este amor era muy intenso. Tom era un deportista consumado. Jugaba al tenis igual que Jamie. Sus caminos se cruzaron por primera vez en el instituto, donde se conocieron y donde probablemente Jamie se enamoró de él. Muchos nos habían contado que Jamie había renunciado a una beca de tenis en otro colegio para seguir a Tom a la Universidad de South Alabama. Fue capaz de introducirse en el círculo de Catherine y de pronto empezó a relacionarse con ella y con sus amigos, aunque en realidad solo se unió al grupo para acercarse a Tom. Con el caso estancado ahora a pleno rendimiento, la policía comienza a interrogar a los amigos y familiares de Jamie. Una de sus primas les cuenta a los investigadores la existencia de una carta que tienen que ver. Una carta que probablemente encuentren en casa del padrastro de Jamie. Otro investigador y yo fuimos hasta Pascagoula para hablar con el padrastro sobre esa carta. Nos preguntó si nos referíamos a la carta y nos invitó a que la viéramos personalmente. Nos llevó a su taller, donde tenía una taquilla como la que habría en cualquier escuela, colegio o instituto. La abrió, sacó su cuaderno y me lo dio. Lo abrí, empecé a revisarlo y vi la nota manuscrita. La leí y vi que empezaba con: querida Catherine, soy yo, Jamie, la que te quitó la vida. Tras décadas de frustración, la policía ha encontrado lo que parece ser una confesión. Estaba tan entusiasmado que la cerré. Ni siquiera leí nada más y se la di a mi compañero. Ya teníamos lo que queríamos. Pero más de 20 años tras el asesinato de Catherine, después de que Jamie haya sido descartada como asesina, el caso no está ni mucho menos cerrado. Sé que todos debéis pensar que soy una persona horrible, horrible. ¿Cómo pude hacer algo así? Era una buena chica y era amiga mía. Tras 22 años, la policía de Alabama ha reabierto la investigación del asesinato de Catherine Foster. El investigador principal, Mike Morgan, ha encontrado una carta de la amiga de la universidad de Catherine, Jamie, en la que confiesa su asesinato debido a su obsesión con el novio de Catherine. Al parecer, la obsesión que Jamie sentía por Tom la sobrepasaba. Descubrimos que había mentido a su familia diciendo que Tom era su novio. Había robado fotografías de Tom y estaba fingiendo delante de todo el mundo que era su novio, que estaban viviendo juntos. Nada de eso era cierto. Todo era mentira. La policía tiene ahora su primer golpe de suerte en un caso que les ha tenido desconcertados durante más de 2 décadas. Cuando regresamos a Mobile, le di la carta a los de identificación. La examinaron y obtuvieron un par de huellas de ella. E incluso lograron encontrar coincidencias con las de Jamie Letson. Para mí eso era algo muy importante, porque no solo tenía la carta, sino también sus huellas como prueba de que fue ella quien la escribió. Pero el entusiasmo dura poco. Cuando la policía de Mobile descubrió la confesión de 3 páginas manuscritas de Jamie Letson, la llevaron al ayudante del fiscal del distrito de la zona y le pidieron que llevara el caso a juicio. La respuesta es no.
Según la hora de la muerte de Catherine, dictaminada por el médico forense, no es posible que Jamie sea la asesina. La ayudante del fiscal de distrito le dijo a la policía que no solo estaba la polémica por la hora de la muerte, sino que Jamie Letson tenía una coartada para las 24 horas siguientes a la desaparición de Catherine. Así que era probable que eso invalidara la confesión y no se pudiera ganar el caso. Catherine fue encontrada alrededor de las 10:30 de la mañana de un sábado. El médico forense dictaminó que fue asesinada entre 8 y 24 horas antes, tiempo en el que Jamie tiene una coartada perfecta. Nada tiene sentido. Decidí hablar con el Dr. Riddick, que fue el forense que realizó la autopsia en 1980. Más de 2 décadas después, ¿se mantendrá todavía firme el forense en su informe original? El Dr. Riddick me dijo que se había investigado mucho sobre la estimación de la hora de la muerte, que había muchos estudios, y que en ese momento se sabía de la existencia de muchos factores que influían en la rápida descomposición, y declaró que era muy probable que hubiese cometido un error en su estimación en 1980. Entonces, ¿qué piensa ahora el médico forense sobre el momento de la muerte de Catherine Foster? Las primeras palabras del Dr. Riddick fueron que era muy posible que hubiera estado en el bosque durante las 48 horas que estuvo desaparecida. Aunque el Dr. Riddick nos dio esta nueva opinión, todavía necesitábamos más información científica para reforzar nuestra teoría sobre lo que ocurrió. Me enteré de la existencia de un departamento en la Universidad de Tennessee, donde investigan la descomposición de los cuerpos humanos. Los investigadores de Mobile visitan la granja de cuerpos para tratar de averiguar si los expertos pueden confirmar su teoría. Salimos de las instalaciones y caminamos hacia el bosque, donde literalmente había cuerpos a ambos lados del camino. Acuden a la doctora Lee Jans, antropóloga forense, para descubrir si un cadáver bien conservado como el de Catherine Foster pudo haber estado muerto más de 24 horas. Durante nuestro encuentro, la doctora Jans tenía 2 cadáveres que había dejado a la intemperie durante casi 48 horas. Uno durante 69 horas, muy parecido a las 48 horas que sospechábamos que Catherine pasó en el bosque. Ella apuntó que la temperatura en Tennessee era más o menos la misma que en Mobile en 1980. Increíblemente, los cadáveres muestran pocos signos de descomposición. ¿Pero qué ocurre con la actividad de los insectos? Le pregunté si era normal ver larvas o huevos de mosca en el cadáver tras 48 horas. Entonces nos llevó a estos 2 cadáveres. Los examinamos y vimos que ambos no tenían huevos de mosca ni larvas. En ese momento, estaba convencido de que teníamos a Jamie. No necesitábamos nada más. Según la investigación actualizada, Catherine pudo haber sido asesinada la misma mañana en la que desapareció, tras pasar un tiempo a solas con Jamie. Finalmente, el 21 de noviembre de 2008, conseguimos una acusación por asesinato que se tradujo en una orden de arresto para Jamie. El plan consiste en sorprenderla en el centro de rehabilitación donde reside en Jackson, Mississippi, y conseguir una confesión rápida. Esa mañana nos presentamos en el centro de rehabilitación, aparcamos y la vimos fuera. En cuanto bajamos del coche empezó a gritar: soy yo, Jamie, habéis venido a buscarme. ¿Cómo es posible que lo sepa? Resultó que una de nuestras secretarias que hacía las reservas de hotel para nosotros había llamado al centro de rehabilitación y preguntado al director por el hotel más cercano. Cuando el director terminó de hablar con ella, le preguntó a los residentes del centro por qué venían detectives de Mobile a las instalaciones. De pronto,
Jamie se da cuenta de que su pasado la ha alcanzado. Anuló el factor sorpresa porque dispuso de 24 horas para preparar lo que iba a decir antes de que llegásemos. La policía detiene a Jamie y la lleva de vuelta a Mobile, donde se la acusa de asesinar a la chica de la que una vez fingió ser amiga. Hace tanto tiempo. En comisaría, los detectives le dicen a Jamie que esta es su última oportunidad para hacer una declaración sobre el asesinato. Sé que todos debéis pensar que soy una persona horrible, horrible. ¿Cómo pude hacer algo así? Era una buena chica y era amiga mía. Y dijo que sí, que quería contarnos lo que ocurrió. Jamie nos dijo que tenía la esperanza de separar a Catherine y Tom. Me había obsesionado con ese chico, Tom. Estaba obsesionada con él, incluso cuando estaba en el instituto, en bachillerato. Así que un día le robó la pistola a su abuela y esperó la oportunidad para quitar a Catherine de en medio. Ese fatídico día, Jamie le dijo a Catherine que necesitaba encontrar cierta planta para una clase a la que asistía y atrajo a su desafortunada víctima al bosque. Catherine no imaginaba lo que Jamie había planeado. Salimos de casa y ella dejó los libros allí. Subimos al coche. Condujimos. Paramos y le dije, vamos a salir a ver lo que hay ahí detrás. Y ella vino conmigo. Caminaba detrás de Catherine. Sacó el revólver del bolso. Y le disparé. Le disparó en la nuca. Jamie dijo que cuando lo hizo, Catherine se giró, la miró y se quedó de pie durante 1 o 2 minutos hasta que finalmente se desplomó. Recuerdo que todo pasó como a cámara lenta. Oía un bramido en mi cabeza cuando le disparé. Catherine todavía hacía ruidos. Todavía seguía con vida. Jamie dijo que le disparó en la cabeza una segunda vez. Jamie volvió rápidamente a su residencia y se deshizo del arma, justo a tiempo para inventarse la historia sobre la desaparición de Catherine. De alguna manera, consiguió salir airosa del asesinato y volver a tiempo para ir de compras sin levantar las sospechas de nadie. Gracias a su confesión, los investigadores creen que el caso es pan comido. 30 años después del asesinato, el caso va a juicio. Increíblemente, Jamie se declara no culpable, asegurando que se inventó su confesión y acusando al guardia de seguridad fallecido. Sin embargo, nadie cree su defensa. El jurado delibera durante menos de un día antes de encontrar a Jamie Kellam Letson culpable de asesinato en primer grado. Es condenada a cadena perpetua. Jamie Letson era una de las personas más infames y crueles que jamás he conocido.